A la mitad de la semana vamos a considerar el tema Jesús predicador de paz. Y por eso mismo necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y vamos a hacerlo, vamos a pedirlo mediante una oración para hacer nuestro estudio de hoy. Bondadoso Padre, gracias te damos porque en Cristo está nuestra paz. Ayúdanos a comprender este mensaje que tienes para nosotros hoy, centrado en la persona de nuestro Salvador. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que hemos venido estudiando durante estos días, pastor, tiene que ayudarnos a pensar que cuando el Señor está creando esa nueva humanidad, lo está haciendo con un vínculo muy importante que vaya que se necesita hoy en el mundo y que el mundo lamentablemente tiene métodos que definitivamente van en contra de la paz y el mundo necesita paz. Pero vamos a ir al texto bíblico en Efesios para ver qué dice la Biblia, qué dice el apóstol Pablo sobre cómo debemos nosotros procurar la paz y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 17 y 18 de Efesios 2 dice así: y vino, hablando del Señor Jesús, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Pastor, para comenzar aquí, la pregunta que tenemos es, ¿cómo ve el apóstol Pablo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es interesante que el apóstol dice que el ministerio de Jesús está relacionado con la paz. Y es aún más interesante que Jesús no solo da paz, sino que Él es la paz. Es un texto que ya hemos leído en el versículo 14, lo decía claramente, Él es nuestra paz. Y sabe que solo en este espacio tenemos 4 veces la palabra paz. Tenemos 4 veces la palabra paz. De hecho, bueno, ya leí el versículo 14, o ya lo mencioné, Él es nuestra paz. Luego en el versículo 15, al final dice, para crear en sí mismo, la última parte del versículo, de los dos, uno solo, o un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Ahí tenemos número 2. Y en el versículo 17, tenemos 2 veces la mención de la palabra paz, pero en griego, porque en español solo lo pusieron una vez, de seguro para evitar lo que podría pensarse como una repetición innecesaria, porque el texto literalmente dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estáis cerca. Entonces ahí tenemos también la mención de la palabra paz. Así nosotros podemos realmente corroborar que Jesús es el Mesías, porque yo me imagino que Pablo también tenía en mente lo que había escrito el profeta Isaías cuando él dijo príncipe de paz. Amén. Una de las características mesiánicas era que iba a ser príncipe de paz. Y él no solo nos reconcilia con él, sino que él es también nuestra paz. Y de aquí nosotros tenemos realmente este concepto maravilloso que tiene que ver con la paz. Y ahora, pastor, diciendo que Cristo es la paz, y bueno, creo que ahí notábamos, porque en el medio del texto ahí menciona la cruz de Cristo, que la cruz va a ser importante en esto. ¿Cómo se imagina el apóstol Pablo a los creyentes compartiendo ese mensaje de paz de Jesús? Es que ese mensaje de paz de Jesús tiene un efecto en la vida de los creyentes, y esta paz es tanto vertical como horizontal. Amén. En primer lugar, estamos en paz con Dios. Yo creo que ese es uno de los temas que también el apóstol Pablo aborda muy a menudo, en paz con Dios. Recuerdo un libro del pastor Billy Graham que tenía ese título, Paz con Dios, y cuando uno escucha la palabra paz, da paz escuchar esa palabra, realmente paz tan escasa que es en nuestros medios, en este mundo. Es una palabra que cuesta encontrar, que realmente se esté viviendo, tener esa paz. Y hablemos que el concepto de paz en la mente hebrea era un concepto mucho más abarcante. No solo era que no hay
guerra, sino que esta palabra en hebreo era la palabra shalom. Era una palabra que hablaba de un bienestar total de la persona, integral. Entonces, en primer lugar, vemos que hay paz con Dios. Dios no es nuestro enemigo, Dios no está enojado con nosotros, no, Él ya se reconcilió. Ese es un efecto que tenemos. Luego hay paz entre los diferentes grupos, y esto es lo que usted mencionaba, hay paz entre los diferentes grupos, ya no hay dos bandos, ahora son uno solo, cosa que creo que vamos a estudiar con más detenimiento el día de mañana. Y en tercer lugar, hay una paz interior. El cristiano tiene que experimentar esa paz interior porque ya no hay culpa, ya no hay condenación, ya mi pecado ha sido perdonado. Entonces, la belleza de esto, del Evangelio, es que realmente produce esa paz en el corazón, porque a veces una persona puede tener absolutamente todo, pero la conciencia culpable está allí señalándole: no hiciste bien esto, mira, sí, lograste esto, pero usaste estos medios incorrectos, y la persona no tiene paz. Hablemos también que a veces nuestra paz interior puede ser alterada por circunstancias que vienen fuera de nuestro control, errores de otras personas, y tenemos que cargar las consecuencias, pero a través de Jesús el plan es restaurar otra vez esa dimensión con Dios, de paz, de reconciliación, y por supuesto entre nosotros los seres humanos. Quiere decir, pastor, porque quizás como para ir refinando o terminando también nuestra reflexión de hoy, quiere decir que quizás cuando una persona no sabe tratar a otros o muestra cierta hostilidad o muestra conflictos con otras personas, todavía no ha experimentado la paz que produce el Señor Jesucristo, la paz que Cristo da al corazón. Y entonces, ¿cómo podemos experimentar eso de tal manera que sea lo que demos en un mundo tan conflictivo como el nuestro? Bueno, una de las tragedias más grandes ahora, podemos llamarlo, de los cristianos o del cristianismo, es la falta de la paz. Cuando tenemos al príncipe de la paz, es algo que es incongruente, o sea, no se relaciona, no se entiende por qué. Si Jesús tiene esa paz, Él es la paz, Jesús la da, Jesús ha venido para reconciliar, ¿por qué nosotros no tenemos paz? Es porque hemos dejado de buscar al príncipe de la paz en nuestra vida. De hecho, todo esto se trata de permitir la presencia de Dios en nuestra vida, morando en nuestros corazones, de tal manera que Él pueda hacer su obra. Tristemente, nuestras discriminaciones modernas, tribalismo, como lo queramos llamar, son una ofensa al Evangelio, causan rompimiento muchas veces de las relaciones, y eso no es menos grave que lo que había en aquel tiempo, claro, de Pablo, entre judíos y gentiles. Ahora la discusión ya no es judíos y gentiles. Yo creo que la mayoría de los que me están escuchando, me están viendo, no son judíos, no somos judíos. Ahora todos nosotros pertenecemos al grupo de los gentiles, según el concepto bíblico, porque no somos descendientes directos de la línea judía. Pero aunque nuestro problema ya no es ese, realmente se puede manifestar a través de muchas situaciones que se pueden estar viviendo, ya sea que son artificiales, que hemos creado. Bueno, no me llevo con aquella persona porque es de tal partido, porque vive en tal colonia, o porque esa persona es de este color, o es de esta es de esta educación, etc. O sea que tenemos conceptos, no, aquel cree en esta teoría, este otro en esta otra teoría, y entonces permitimos que esas cosas nos dividan. Definitivamente el plan de Dios es revertir todo ese sistema de conflicto, de separación, para crear una nueva humanidad basada en la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mañana vamos a seguir descubriendo un poco esto de ese fundamento, porque con lo que estamos diciendo no estamos hablando de relativismo moral de ninguna manera, pero hablaremos un poquito más de eso el día de mañana. Queremos hoy que ore por nosotros, pastor,
para que podamos permitirle al Señor su presencia en nuestra vida, para que así podamos irradiar la paz del cielo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias por la paz que solo Jesús da. Gracias porque tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo cálculo, porque no dependerá de circunstancias externas, sino que depende de ti, tú la das, tú la mantienes. Permítenos, Señor, a nosotros ser hacedores de la paz, ya que Jesús mora en nuestros corazones, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie te verá. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.